me cuesta entender el mal que tenemos en la planeta viene originalmente del pecado original. Por lo tanto, ¿qué es el pecado original? Desde el inicio, la humanidad está solidarizada con ese padecimiento. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Antes del pecado original no había mal, todo era perfecto. Sí. Que haya habido justamente una pareja primigenia que haya provocado esto es una posibilidad. Y ninguno vaya a pensar que estoy hablando de la fuente como si fuera una energía, la Matrix o cosas así. Tampoco desarrollan, ¿eh? Que algunos se vuelven un poco exquisitos con los términos que utilizan. ¿Qué es lo que pasa? Es que, por ejemplo, las catástrofes naturales no vienen, creo, de mis pecados. Son también la consecuencia del pecado original, ¿cierto? Sí y no. Que pueden haber otras religiones, pueden haber otros credos que digan, sí, el cielo solo como algo espiritual es muy sublime, te unes a Dios. Vale, puede ser atractivo. Esto me gusta más. Y esta llegada final del Jesús será como el momento del fin del mundo. El único que hace las cosas y las rompe y luego las tira es el hombre. Dios, cuando ha creado, no va a echar a perder lo que tiene. Obviamente sabe que es imperfecto, lo mejorará. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Un capítulo más de tu pregunta y yo respondo. Mi invitado, es complicado decir su nombre, ¿eh? Wojciech, ¿es Wojciech? Wojciech, muy bien. Bueno, que se presente él. Bueno, chicos, soy Wojciech, como dijo Frank, y soy polaco, por eso este nombre tan complicado, ¿no? Pero bueno, se puede aprender, ¿cierto? Sí, tiene un canal para aprender español. Sí, exacto. Pero claro, hay que ser antes polaco, ¿no? No, puedes tener cualquier nacionalidad, menos una nacionalidad hispanohablante. Porque si hablas español, pues nuestro canal no te sirve, ¿no? Para aprender español. Bueno, si alguien es natural inglés y quiere mejorar su español, sí que puede buscarte. Lo que pasa es que nosotros tenemos videos en español, ¿vale? Entonces, pero claro, utilizamos un nivel básico para que la gente pueda entendernos y ya está. Pues nada, la dinámica ya la conoces. Sí. Tú puedes hacer las preguntas que quieras. No se me han anticipado ninguna de ellas, así es que nada. Es verdad, es verdad. Bueno, la pregunta que tengo y en general la duda que tengo últimamente un poco con la dogma cristiana es relacionada con el pecado original, ¿no? Te quería preguntar un poco sobre ese tema porque me cuesta entender de que todo el mal, tengo entendido que es un poco por eso, el mal que tenemos en la planeta viene originalmente del pecado original. Por lo tanto, ¿qué es el pecado original? Vale, por una parte, si bien el relato del Génesis hace una descripción muy específica de cómo se dio origen al pecado original, no es un relato en el que se esté haciendo una descripción histórica de algo que el autor vio por sí mismo, ¿no? O sea, dentro de los géneros literarios de la Biblia se estipula que ese texto es una agadá, o sea, es un texto, no una fábula en la que lo importante es el mensaje, sino un texto que quiere mostrar algo propio de Dios, de la naturaleza de Dios y de la íntima relación que hay del hombre con él, ¿no? Razón por la cual el texto quiere mostrarnos cómo hubo un quiebre, descrito de esa manera, pero hubo un quiebre entre Dios y el hombre desde el inicio. Ahora, ese quiebre, si bien es verdad que en el relato procede del mal uso de la libertad, de cara a nosotros es sobre todo algo que se padece, no es algo que obramos. O sea, un niño que acaba de nacer ha hecho algún mal, no ha hecho mal a nadie, eso está claro. Entonces, ¿por qué hablamos de pecado original? Porque padece una limitación, padece una herida en el corazón, podríamos decirlo, ¿no? Que se ven en sus tres facultades primordiales. Con el entendimiento no se comprende directamente a Dios, ¿no? Es entre claroscuros. Con el corazón no se le ama plenamente, porque siempre están las pasiones que nos hacen lío, y obviamente al no entenderle totalmente y no amarle como toca, pues la voluntad es débil y en consecuencia a veces le es fácil hacer su voluntad y a veces no. O sea, lo que quiere mostrarnos es eso, o sea, eso es lo que hemos tenido que padecer. No somos culpables de lo que se padece, pero sí de la situación herida, y para poder acceder a Dios, o sea, como dice la Sagrada Escritura, nada impuro entra ante Dios. Razón por la cual obviamente Cristo viene a purificarnos, viene a restaurar la plenitud. No porque Dios esté ahí en plan exigente, no, si no se cumple lo que yo quiero no entras. No, sino para que podamos gozar plenamente de Dios, quiere restaurarnos por completo. Eso, según la Iglesia, se repara con el bautismo, aunque sus consecuencias se siguen dando. O sea, no, uno sigue costándole entender a Dios, amarle y cumplir su voluntad. Pero ya son las consecuencias, ya no está, por decirlo así, la causa. Es como una lesión deportiva, ¿no? Yo tuve un accidente de moto, las rodillas y el pie, pues bueno, llegado el momento sanaron. Pero que si hay luna,
que si esto, que si lo otro, lo que dicen ya los abuelos, y estoy empezando a decirlo yo también. O sea, hay la secuela, se da. Ya no está la herida, pero eso se sigue dando. Eso es lo que se quiere más o menos explicarlo con lo del pecado original. ¿Cómo se ve que gente creyente y no creyente obra el mal? O sea, claro, el mayor testimonio de que existe pecado original, incluso en el mundo no creyente, hay gente que muy buena, pero no por ello deja de obrar el mal. Porque antes del pecado original no había mal, todo era perfecto. Sí. Entonces, lo que a mí me parece un poco injusto, teniendo en cuenta que Dios es justo, ¿no? Quizás lo entiendo mal, puedes explicarme también qué significa que Dios es justo, que un pecado de alguien, no sabemos de realidad quién fue, porque como has dicho, lo de Adán y Eva es una parábola más bien, ¿no? Me parece injusto que este pecado de alguien en la historia humana tiene afecto y afecta a la vida mía y de toda la familia. Vale, sí, pero es que es la propia realidad del pecado, en tanto que nunca se queda como algo aislado, ¿no? O sea, alguien que dice, no, si yo lo hago solo conmigo mismo, no con nadie más, por determinados pecados, ¿no? Ya, pero eso va quebrando de alguna manera el modo de relacionarse con los demás, siempre tiene consecuencias con los demás. Y sobre todo porque quiere mostrar de que la realidad espiritual y la corporal están íntimamente unidas. O sea, no son cosas distintas, no es que sea algo solo de pensamiento. No, también está involucrado el cuerpo. En tanto que no somos una mera mezcla de cuerpo y alma. La teología prefiere decir que es un alma encarnada, un espíritu encarnado o un cuerpo espiritual. O sea, están tan íntimamente unidas, razón por la cual la muerte es una fractura, ¿no? Es una desgracia, un mal en sí mismo. Que haya habido justamente una pareja primigenia que haya provocado esto es una posibilidad. Lo que está diciendo la escritura es que se dio origen y afectó a todos. Luego vienen las teorías evolucionistas, ¿no? De si todo viene de una pareja primordial, de si una población específica o de diversos lugares, el poligenismo o el monogenismo, da igual. Lo que quiere la Sagrada Escritura es eso. Desde el inicio, la humanidad está solidarizada con ese padecimiento, razón por la cual, ¿cómo sale de ese padecimiento? En comunidad, no de modo aislado. O nos salvamos todos o no se salva nadie, por decirlo así. ¿Se puede considerar injusto? No, en tanto que Dios puso el remedio. O sea, desde el inicio ya prometió la redención y la obró independientemente del conocimiento humano. O sea, el hombre no hizo nada meritorio para poder haber alcanzado la salvación. Hubieron hombres muy santos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y Dios no adelantó por ellos su salvación, o no les adelantó a ellos, no, todos solidarizados en el mal, pero luego también en la gracia. Por eso San Agustín llega a decir, bendito pecado, no porque le guste pecar, sino bendito pecado que nos trajo tal Salvador, ¿no? Sin ese pecado, sin ese padecimiento, sin esa injusticia, no hubiésemos tenido esta gracia, esta gratuidad, este don. Pero ya San Agustín estaría rayándose la cabeza igual que tú, o sea, esto como es, pero al final diría, mira, no lo entiendo, pero la consecuencia es más grande. Y ahora viene un poco lo que tú dijiste del Salvador, que fue Jesús, ¿no? Hasta que él tiene papel importantísimo relacionado con el pecado principal, ¿no? Sí. Original. Sí, porque, digamos, San Pablo le llega a llamar el nuevo Adán y a María la nueva Eva. En tanto que, conociendo a Dios y amándole, cumplió en su voluntad hasta el final. O sea, una de las primeras prédicas que uno de los evangelios que yo utilizo en muchos funerales, por no decir el 90%, de los que hago, y no sé un poco porque soy capellán de taratorio. Uno de los evangelios más recurrentes que yo utilizo es el discurso de Jesús en el Juan capítulo 6, justo después de la multiplicación de panes y peces. Y es en la que dice, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, que el que cree en mí tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. O sea, ya desde el inicio quiso dejar claro, yo vengo a algo específico. No vengo a charlar y a pasar el tiempo, no, vengo a salvar. Una salvación que ya involucra el destino último, que es la resurrección. O sea, sin él obviamente no tiene sentido nada. O sea, sin su resurrección y por tanto la promesa a nosotros de la resurrección, ya puedes decirme tú que es muy bonito el cielo, pero no me llamaría de la misma manera. En tanto que pueden haber otras religiones, pueden haber otros credos que digan, sí, el cielo solo como algo espiritual es muy sublime, te unes a Dios. Vale, puede ser atractivo, podría ir detrás de ello, pero al conocer la fe cristiana y lo que conlleva la resurrección, la restauración plena de la vida humana, esto me gusta más, porque a mí me gusta esta vida corporal, la amo, que tiene sus limitaciones obviamente, pero si la resurrección conlleva la plenitud de lo que tenemos, esto lo quiero. Por eso Jesús es tan importante, si no todo se cae. Porque la muerte también vino
justo cuando surgió el pecado original. Antes... El hombre puede no morir. En Adán y Eva, en el relato, en el tiempo de gracia original, podía no morir, porque estaban sostenidos directamente por Dios. Al romper con él, al romperse la fuente primordial de la vida, obviamente esta vida se acaba. Es la consecuencia. O sea, la muerte es la consecuencia de haber perdido esa unión íntima con la fuente, que es Dios mismo. Que ninguno vaya a pensar que estoy hablando de la fuente como si fuera una energía, la Matrix o cosas así. Tampoco desarrollen, ¿eh? Que algunos se ponen un poco exquisitos con los términos que utilizo. No, pero es que es eso. El texto trata de decir eso. De allí que la resurrección, que es la restauración de la vida humana, que no es volver al Edén original, no es volver, sino es algo nuevo, es ahora incluso introducirse en el cielo, en el trono de Dios, algo que el hombre no tenía antes. Es incluso más. Sí, eso es mejor que lo inicial. ¿En qué sentido mejor? En tanto que dice el texto del Génesis que el hombre y Adán y Eva iban por el jardín y Dios bajaba a caminar al jardín. O sea, no era el lugar propio de Dios. Ahora en la resurrección conlleva más bien que nosotros nos introducimos en el trono de Dios. No volvemos a lo original simplemente. O sea, volvemos al estado original de comunión con Dios, pero el cuerpo humano ahora entra en algo nuevo. Por eso es que decía antiguamente la gente aquí en España, 3 jueves, ahora se dice 3 días, ¿no? 3 jueves hay en el año que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Jueves Santo por la Última Cena, la institución del sacerdocio de lo que decía. Corpus Christi, porque proclamamos que Jesús se ha quedado por nosotros en el pan y el vino. Pero el día de la ascensión, ¿por qué? Porque ya no solo Él se quiso quedar aquí, nos quiso llevar con Él, llevándose nuestra carne e introduciéndola en el seno de Dios. O sea, el cielo se ha reformulado para albergar vida corporal. Con lo cual, mola, a mí mola, me gusta. Ya no es que el Dios se abaja, sino que el hombre es introducido, se eleva. Por eso. Claro. Lo que pasa es que, como tú dijiste, me parece lógico, ¿no? Que nuestros pecados hoy en día afectan a la vida de los demás. Claramente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que, por ejemplo, las catástrofes naturales no vienen, creo, de mis pecados, ¿no? Son también la consecuencia del pecado original, ¿cierto? Sí y no, en tanto que este mundo, este universo fue creado en vía, se dice, en camino de perfección. ¿Que tiene sus limitaciones? Sí. ¿Que estas están llamadas a perfeccionarse? Muy posiblemente, ¿no? O sea, yo recuerdo el padre Manuel Carreira, luego te apetece, buscas, era un astrofísico cura, una genialidad, él hablando de la resurrección y la renovación del mundo entero. No sé si quedará en vídeo de YouTube de ese tipo de entrevistas, pero él hablaba de estas cosas como astrofísico. O sea, ¿cómo puede llegar el universo a mejorarse sin dejar de ser una realidad propiamente material? O sea, ¿que es viable? Sí, era lo que Dios querría y quiere y realizará también. O sea, de momento, por tanto, la limitación de este mundo sí involucra también el mundo existente. Pero con la conciencia de que estamos en camino, tanto nosotros como lo que existe. En consecuencia, a mí me da mucha tranquilidad, no significa que soy en contra de todas las medidas por cuidar el planeta, pero yo no soy de los que están muy ensimismados o muy entusiastas de decir este mundo se va a destruir por... Tranquilo, que Cristo llegará antes. No va a dejar que se destruya su obra. En el sentido de... Tengo mucha tranquilidad. No significa que sea un irresponsable. Hay que ser responsable, obviamente. Que poner las medidas para cuidar ese mundo y lo que existe. Pero no pierda la paz por ello. Porque, claro, si Dios quiere perfeccionarlo, el único que hace las cosas y las rompe y luego las tira es el hombre. Dios, cuando ha creado, no va a echar a perder lo que tiene. Obviamente sabe que es imperfecto, lo mejorará. Teniendo en cuenta que el hombre está llamado por la resurrección a una situación en la que la muerte ya no tiene cabida, aunque hubiese desastres naturales, el cuerpo humano podría salir, conservar la vida. ¿Cómo? Ya lo veremos. No lo sé. En plan X-Men. Pues algo, yo que sé, algo de eso ahora. No lo sabemos, ya lo veremos. Y esta llegada final del Jesús será como el momento del fin del mundo. Entendido fin no como destrucción, sino fin como el tiempo de la fragilidad. El fin de los tiempos es el fin de la fragilidad, el fin de la caducidad, el fin de lo meramente temporal, ¿no? El fin de la muerte. Por eso San Pablo, cuando habla de destruir, destruye el mal, el pecado y la muerte. Eso viene a destruir Cristo, no el universo. No como las películas, todo el mundo habla de Apocalipsis como destrucción del universo. No. O sea, no, pero sí, la idea es esa. Y la vida seguirá
En el cielo. Esta realidad física, participará de un modo nuevo de la gloria de Dios. La teología enseña, ¿no? El cielo es lo propio de Dios, es donde está Dios de modo propio. ¿Es un lugar físico? No. Con lo cual, si Dios hace partícipe todo lo existente de su misma gloria, extiende el cielo, pues ya está, ya lo ha arreglado. O sea, no es que esto se teletransporta a otro lado, ¿no? Basta con que él amplíe la casa, por decirlo así. ¿Cómo será? No lo sé. Pero me ilusiona. A mí me ilusiona. Porque en la Biblia tengo entendido que no se habla mucho del cielo. Es decir, no sabemos cómo es el cielo. Sabemos a grandes rasgos de lo que Jesús dijo, ¿no? Obviamente también habló del infierno, pero a grandes rasgos. Luego la teología ha tratado de ir profundizando y ampliando su sentido para entenderlo mejor. O sea, digamos, ¿no? Aunque no sea algo directamente relacionado con el cielo, pero sí su contraparte, el infierno. Benedicto XVI explicaba que el infierno es soledad, pura y dura, ¿no? Claro, con lo cual, ¿el cielo qué es? Pues su contrario. Es compañía, pero no es una compañía tóxica como el del cuñado que todo el tiempo te está soltando todas las cosas que él sabe muchísimo, sino una compañía agradable y disfrutona, ¿no? Yo suelo decir a veces, yo disfruto mucho de comer, da igual lo que sea. Yo, si no tengo que cocinar, yo como, ¿vale? Para mí el cielo tiene que tener una dimensión gastronómica, pues también, sobre todo de comer y no engordar. Algo de esto será, hombre, es disfrutar plenamente. O sea. Bien. Bueno, empezar, yo creo que me has explicado bastante bien lo del pecado original, que como te he dicho, me causa algunas dudas recientemente, pero bueno, yo creo que eso es también importante de seguir leyendo, por ejemplo, la Biblia, o seguir interesándose, ¿no?, del tema. No, uno dejando sus dudas y nunca responderlas. Sí, a ver, yo entiendo, digamos, yo el domingo, el día de la misa del Corpus, estando con la gente, o sea, predicando y todo, hubo un momento en el que yo pensé, no lo llegué a decir, pero le iba a decir a la gente, con todo el calor que está viendo, porque es que había mucho calor, es verdad que la parroquia tiene aire acondicionado, bendito sea Dios que lo tenga y gracias a los fieles que lo pagan con su limosna, para eso va el dinero, por ejemplo. Claro, viendo a la gente que viene, no son abuelitos, una media de 40 años, o sea, es muy buena esa misa, y digo, si yo estuviera en el lugar de ellos, si no fuera cura, ¿cuál es el único lugar donde yo puedo ir comprendiendo poco a poco lo que Dios quiere? Pues es la misa, sí, porque tiempo para leer, tiempo para ver vídeos, pues depende. Hay algunos que se explican y ya te has dormido en poco tiempo. Cursos, encuentros y cosas así, tendré suerte si encuentras algo así. Con lo cual es muy importante predicar bien, porque es lo único que la gente se lleva. Y sí, aunque parezca que es publicidad para mis bolos, o sea, para las misas, es muy útil ir a misa. Y grave responsabilidad de los curas predicar de lo que toca y no pasarse hablando de política o de economía. Que hace falta menciones, vale, sí, pero hay que dar los instrumentos a la gente para que la gente entienda y sepa luego discernir y decidir, pero no y decirle, aquí, vota esto, vótalo, no, que la gente no es tonta, que la gente puede decidir solamente entendiendo bien el evangelio. Pero bueno, vamos a ver, es complicado. Pero te había cortado y estaba diciendo algo. No, oye, yo solo para ir terminando quiero decir que a veces también creo que pensamos para qué estamos leyendo cada vez en los mismos textos de la Biblia, las mismas partes, ¿no? Pero creo que es importante para ir refrescando cada vez, ¿no?, esta fe o estas creencias, ¿no? A ver, yo entiendo que ayer me lo decía un chaval y me dio mucha risa, porque estaba entrevistándome con uno y me dice, a ver, aquí en el cole el tema de la religión me gusta porque es como las matemáticas. Cuando tú vienes a hablar a la charla es como las matemáticas. Yo digo, me quedo mirando y digo, ¿en serio? Y digo, a ver, a mí me encantan las matemáticas. Pues tú cuando vienes y nos hablas una hora, a mí se me pasa volando porque lo disfruto. Pues bien, y, vale, es que para otros las matemáticas son justamente lo contrario, son guau. Digo, y luego pensándolo, oye, pues sí, puede decirse que tiene un parentesco. No es fácil a la primera, pero una vez que te empiezas a empapar, oye, lo disfrutas. Entonces que se te da bien, como las matemáticas. Sí, aunque quizás no para todos, ¿no? Tiempo al tiempo, incluso puede haber cosas que pueda el Señor comprender. O sea, la Iglesia, por ejemplo, en el tema del ateísmo, yo releyendo algunos textos, la Gaudium et Spes, por ejemplo, repasándolo, decía, ¿no? El gran problema de esta época es el ateísmo, pero el ateísmo que brota de la incomprensión
de que Dios es bueno y la corroboración del mal que existe en el mundo, es un ateísmo que clama una respuesta. Claro, o sea, no es que sean malos los ateos porque digan no puedo creer porque no veo conciliable estas cosas. No, es correcto, o sea, el entendimiento tiene su límite, razón por la cual Dios será comprensivo con eso, obviamente. ¿Cuál es la tarea de la Iglesia? Decía Pablo VI, el testimonio del creyente. Porque muchos que están en el mundo ateo, lo único que van a ver del Evangelio es la vida del creyente. Y si la vida del creyente es solo toxicidad o amenazas o cosas así, ¿creen que así se van a convertir? Complicado. Y eso es como para mirarlo cuando estamos en Twitter. La gente se pone muy intensa. Pero bueno, es esto. Pues nada, ¿tienes alguna más? No, yo creo que por este video es suficiente. Ya para el próximo voy a empezar otras. La próxima será en Polonia, muy posiblemente. Es verdad. Ojalá que se dé. La próxima vez, de aquí a un par de añitos, pues muy posiblemente será en Polonia, porque se nos va de la terreta, se nos va de Valencia. Sí, tengo que hablar un poco a Polonia, pero bueno, siempre con gusto volveré a Valencia. Y espero... A mí me sabe mal porque sí que tuvimos una conversación de casi 2 horas, la primera vez que nos vimos lo que fue detrás de cámara. Y yo recuerdo con gratitud, con gusto esa charla que duró un puñado. Pero mira, hay cosas que se quedan ya detrás de cámaras. Solo para eso, pues, sí, Así que si queréis más, estar atentos al canal y ya volveremos, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Frank. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.